Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos, para toda la congregación y todos aquellos que se unen a nosotros también por medio de esta transmisión virtual. Sigamos orando unos por otros y continuaremos la lección sobre el libro de Job, este libro tan grande en enseñanza sobre la paciencia, sobre confiar en Dios, no importa las circunstancias, no importa lo que pase alrededor. Y de eso se trata todo el mensaje del libro de Job. Esta vez vamos a abrir la palabra de Dios en Job, capítulo 38, versos 1 al 7. Y después vamos a ir al 40, capítulo 40, versos 6 al 14. Y luego del 41, capítulo 41, versos 1 al 5. El tema de la lección es un mensaje del Señor. Y el versículo clave para memorizar es Job 38:3, que dice: Ahora pues, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y parece que el objetivo principal o la aplicación de esta lección es que el estudiante busque a Dios por entendimiento y aceptará su voluntad cuando cosas desagradables vengan a su vida. ¿Ok? El tema pues es un mensaje del Señor. Y la primera porción que vamos a leer es Job 38, versículos 1 al 7. Y dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Después de los discursos de los amigos de Job y de las arengas de Eliú, que era el más joven, el que terminó de hablar, que tomó como 6 capítulos para dar ampliamente sus opiniones sobre toda la situación. Entonces, dice la palabra de Dios que Job oyó la voz de Dios. Y de hecho que los otros que estaban ahí, los amigos de él, también oyeron lo que Dios estaba preguntando. Esta pregunta es para todos ellos. ¿Quién es el que oscurece? ¿Quién es el más sabio, el más entendido, que se cree el más entendido y sin embargo habla palabras sin sabiduría, que oscurece el consejo? El consejo quiere decir la palabra final de Dios, lo que Él emite con su boca, con su conocimiento eterno, infinito, que nadie lo puede superar, nadie puede sobrepujar a Dios, a nadie puede excederle en conocimiento. Y por eso dice, eclipsa lo que yo tengo en mente, lo que yo digo. La palabra de Dios dice sí que los pensamientos de Dios son más altos que la de los hombres, ¿verdad? Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, dice el Señor.
Ah, pero tanto Job como sus amigos, por ejemplo, al estar analizando aquello que estaba pasando con Job, ninguno pudo acertar, ninguno pudo explicar satisfactoriamente a Job por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Ahora, como ellos han hecho preguntas, han acusado a Job mismo está también consternado, él está confundido, desesperado y angustiado. Entonces, Dios ahora, dice la palabra de Dios, que se expresa, comienza a hablar y no está mencionando nada a él de que explicándole Satanás ha hecho que yo te someta a toda esta aflicción. Él no está dándole razones a Job todavía por qué le está pasando lo que está pasando, pero con estas preguntas Dios dice, contéstame, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo comencé a hacer el cosmos? Toda la creación, y aquí está mencionado principalmente la tierra. Inclusive dice verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y por supuesto se refiere a los ángeles, que ellos posiblemente aplaudían y elogiaban, encomiaban a Dios y le daban gloria por todas las cosas que Él estaba haciendo. En Proverbios capítulo 28, del 22 al 30, tenemos también algo referente a esto que Dios le está preguntando a Job. Dice en Proverbios capítulo 8, versos 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, y el tema aquí es la sabiduría de Dios. Y el Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. El poder y la sabiduría personificada de Dios se encuentra en el Señor Jesucristo. Y Él está diciendo, Jehová, mi Dios, mi Padre, me poseía en el principio, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, en femenino porque se refiere a la sabiduría, ¿verdad? Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Si la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es no solamente el creador, pero el sustentador también de todo lo creado. En el Señor Jesucristo mismo está todo este poder creativo, todo este poder sabio de Dios, ¿verdad? Y estas preguntas que los estudiantes de la Biblia, yo mismo no he contado todas esas preguntas que Dios hace a Job, pero
Algunos dicen que son 70, otros dicen que son 77, porque de aquí el capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, hay una serie inmensa de preguntas para Job. Y él, por supuesto, como vamos a ver más adelante, solamente se cayó a su boca, ya no protestaba, ya no demandaba explicaciones de nada. Él se humilló delante de Dios, ¿verdad? Y es igual con nosotros, pero lo que nos enseña esta lección muy buena es, como el título es, el mensaje del Señor, nosotros también tenemos, igual que Job, callarnos, ya no discutir con Dios, ya no reclamar, pero solamente confiar en Él, ¿verdad? Todas estas preguntas hechas de Dios fueron diseñadas para revelar los límites del entendimiento del hombre y la majestad del poder de Dios. Qué importante es eso. ¿Cuántas veces nos creemos que somos muy inteligentes y muy capaces y muy hábiles para esto, para lo otro? Y creemos que podemos tener control de todas las cosas, de la vida nuestra y a veces hasta de la vida de los demás. Pero el Señor dice que no. Solamente Dios, nuestro Creador, puede hacer esas cosas. Estas preguntas son retóricas y son prácticas. Fueron diseñadas para que Job pensara. Job no contestó a Dios, pero su declaración fue solo para declarar su falta de merecimiento y para aceptar humildemente los juicios de Dios. Dios no puede hablarnos hasta que nos mantengamos en silencio. No podemos recibir el mensaje de Dios solo hasta cuando dejemos de argumentar y aceptemos la autoridad de Él. Algo que podemos conectar acá es, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel, Dios ya los había sacado de Egipto después de mostrar su mano poderosa contra todos los dioses de los egipcios y todo el poder de Faraón, y los sacó cuando llegaron a una parte en el desierto que era el Mar Rojo? Se sentían como atrapados, ya no podían seguir ahí por el camino. Dios los había llevado hasta ahí. Y ahora ven la polvareda que se levanta de los caballos, de los carros, del ejército de Faraón que viene para forzarlos a regresar a Egipto, para que continúen como esclavos. ¿Verdad? Y eso es lo que el diablo usa a través de los siglos, ¿verdad? Aún después que Dios nos ha redimido. Recordemos que ellos ya habían sido redimidos, ya habían puesto la sangre en sus dinteles, en los postes de sus puertas, indicativo de que era del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y el Dios prometió que el ángel de la muerte pasaría por encima de esas casas y que no habría muerte entre los primogénitos. Muy bien, ya Dios los había redimido y ahora siendo salvos, siendo el pueblo redimido de Dios, el diablo no se da por vencido y quiere traerlos de regreso a la esclavitud. Exactamente lo que hace con nosotros, ¿verdad? Él sabe que somos hijos de Dios, que pertenecemos al Señor ahora, pero Él nos engaña y nos trata de llevar otra vez al mundo y a los vicios y a las prácticas pecaminosas de antes. Pero la palabra de Dios dice sí que la gente estaba ahí angustiada, y miremos lo que dice en Éxodo capítulo 14. Es una situación parecida
la de Job, ¿verdad? Que él está demandando explicaciones y por qué está pasando lo que está pasando. A lo mejor Dios está cometiendo un error. Porque él está insistiendo, yo no he pecado, yo no he hecho nada desagradable delante de Dios, esto no debe ser disciplina, pero él todavía tiene la interrogante, ¿por qué está pasando estas cosas? ¿Verdad? Y dice aquí en el capítulo 14, versos 10 al 14, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios con morir nosotros aquí en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Y el contexto, la porción más adelante, la palabra de Dios dice que sí, que Dios mandó a Moisés alzar su vara y dividir las aguas del mar para que ellos pudieran pasar en seco. Pero ve qué bonito. Ellos están ahí diciendo, aquí no hay solución, nos has venido acá para que seamos destruidos por los egipcios, mejor nos hemos quedado allá donde estábamos. En vez de estas promesas de ir a la tierra prometida que fluye leche y miel, etcétera, etcétera, aquí vamos a perecer todos. Pero, hermanos, para Dios nada es imposible. Y aun cuando no entendamos por qué estamos pasando por esta aflicción, por qué estamos atrapados en situaciones difíciles, por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro, si estamos sirviendo al Señor, si somos fieles a Dios, estamos portándonos lo mejor que podamos. Las preguntas que tengamos, mejor que no las estemos pronunciando delante de otras personas, no más en secreto. Preguntémosle a Dios en oración, sabiendo que Él tiene la respuesta, sabiendo que Él sabe lo que está ocurriendo, y si inmediatamente no lo podemos entender, lo vamos a entender después. Amén. Ya, ustedes pueden imaginarse la alegría, la algarabía, el gozo, la gratitud que esta gente recibió ya cuando se miraron completamente libres de estos ejércitos de Faraón, completamente liberados ya de esa esclavitud. Amén. Y el Señor es poderoso. Él siempre muestra su amor para con sus hijos, para que también nosotros nos gocemos en ese amor, en esa comunión que tengamos con Él. No nos impacientemos, pues, por nada, pero confiemos en Él. Amén. Estas preguntas, pues, que Dios hace a Job, es para decirle, como indirectamente, si he cuidado desde el principio del cosmos, del universo, de las galaxias, si he hecho todo a la perfección, y todo me obedece. Al mar he puesto estatutos, a la luna, a las estrellas, todo se rige de acuerdo a mi voluntad. Y esto demanda tanto poder y tanto cuidado. ¿Cuánto más puedo tomar cuidado de ti, Job? ¿Verdad? Y hermano, hermana, sigamos confiando pues en que el Señor
tendrá siempre la última palabra en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ir al capítulo 40, versos, según la revista trimestral dice, versos 6 al 14. Esta es la segunda vez que responde Jehová a Dios desde el torbellino y dice, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Dijimos que es hasta el verso 14, ¿verdad? Verso 11 dice, derrama el ardor de tu ira. Si eres como yo, como Dios, que todo lo controla, que todo lo puede dominar, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Wow. Estas preguntas de Dios, por supuesto, que hacen que Job quede completamente mudo, ¿verdad? Sin poder responder. Claro que él no puede hacer ninguna de estas cosas. Y entre más Dios le pregunta, él más queda abismado, consternado. Él no tiene respuestas para todas estas preguntas del Señor. Y es más, ninguna de estas preguntas, que son como 70 o más, pueden ser contestadas por ningún hombre en la actualidad. Pero es diciendo a Dios, mi majestad, mi dominio, mi poder es incalculable. Yo soy el único que puedo hacer todas estas cosas. Estas preguntas de Dios, pues, fueron muy reveladoras y nos enseñan que Dios creó un mundo complejo, pero que el hombre solo tiene un entendimiento limitado. Job se dio cuenta de esto y ya no intentó contestar ninguna de las preguntas de Dios. Amén. Qué bueno es, hermanos, que aprendamos de la palabra de Dios, así como Job. Recordemos que Job era un juez. Job era un hombre sumamente elevado en conocimiento. No solo había sido desarrollado mucho mentalmente, ¿verdad? Con mucha habilidad, pero era como Dios mismo lo encomió, como Dios mismo lo elogiaba, un hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios. Moralmente, espiritualmente, era ejemplar. Además de eso, sumamente rico, y era de gran ayuda para toda la comunidad. En los primeros capítulos de Job podemos entender ahí que él ayudaba a las viudas, a los huérfanos, a los que eran víctimas de cosas injustas. Él intervenía, él actuaba en favor de cualquiera que estuviera en necesidad. Así pues que era una persona excelente como hijo de Dios, ¿verdad? Ojalá que el Señor pudiera decir de nosotros también, ¿verdad? Al diablo, ¿te has fijado en mi hijo o en mi hija aquí en la iglesia, en esta congregación, de
de Heredia, que no hay como él o no hay como ella, alguien más en la tierra. Qué bonito que sería que nosotros de veras como Job, en las buenas o en las malas, cuando el sol brilla o cuando hay tempestad, cuando hay turbión, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, en triunfos o en fracasos, en prosperidad o en miseria, que seamos como Job, que seamos como Job. Recuerde que él perdió sus 10 hijos, perdió su ganado, perdió tanto, fue horrible, y en un solo día, en 24 horas, todo esto le aconteció. Qué racha tan dura, tan cruel le llovió. Pero dice la palabra de Dios que él cayó al suelo, adoró a Dios y dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y por supuesto, al ser acusado por sus amigos de que estaba escondiendo pecado, que algo había hecho mal y por eso estaba cosechando lo que había sembrado, ya miramos en las lecciones anteriores, ¿verdad?, que no necesariamente eso es así, pero hay muchas personas que tienen ese concepto, esa idea, y la palabra de Dios nos enseña que no es así. La aflicción, el dolor, las angustias en los hijos de Dios no son necesariamente porque están en pecado. Los apóstoles no estaban en pecado. Los hijos de Dios, de iglesias sucesivas tampoco, amaban y servían al Señor, pero aún así la adversidad, el antagonismo, la enemistad, las cosas crueles que ellos tuvieron que pasar, era más bien por causa de la justicia, por causa de amar al Señor, ¿verdad? Todo lo contrario, en vez de que fuera por pecado. Pero bueno, aprendamos esa lección y aprendamos también, sí, que en medio de todo es posible que sigamos siendo fieles al Señor. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios quiere, hermanos, que aprendamos que la dificultad, las adversidades, los problemas, las dificultades, sea en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, como iglesia también, sirviendo al Señor, muchas veces Dios manda o Dios permite que esas cosas ocurran, aun si vienen del diablo, aun si vienen del mundo. Dios deja que esas cosas ocurran, y muchas veces para que nos humillemos, para que dejemos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y caigamos de rodillas delante del Señor y digamos: Señor, te necesito, sin ti no puedo hacer nada. Porque muchas veces, aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, actuamos y vivimos como que si no necesitáramos de Él, pero lo necesitamos todos los días. Por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿verdad? Y la gracia de Dios no ha sido en vano para con nosotros. El Salmo 119, en el verso 71, mire qué interesante lo que dice David. Bueno me es haber sido humillado. Y esto quiere decir afligido. Bueno me es haber sido afligido, humillado, para que aprenda tus estatutos.
Cuando decimos aprender los estatutos, aprender la palabra de Dios, no es porque podemos citar dónde se encuentra eso en la Biblia, el capítulo, el versículo y quién lo escribió, etc. Pero es que lo internicemos, que lo vivamos, que de veras eso ha ya moldeado, reformado, diseñado en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Necesitamos aprender de la palabra de Dios, no solo intelectualmente o teóricamente, pero prácticamente. Por ejemplo, estamos hablando de orgullo, cómo Dios, dice la palabra de Dios que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la soberbia, la autosuficiencia, el orgullo, está en nosotros. Y a veces aún en la casa de Dios, ¿verdad? Creemos que somos mejores hijos de Dios, mejores cantantes, con más talentos y más habilidades y más dinero para contribuir en la obra, superior a los demás. Hermanos, si hay en nuestro corazón esa autosatisfacción, ¿verdad? Y aún si no lo vocalizamos, y es mejor que no lo vocalicemos, y no lo vocalizamos, pero estamos con esa actitud de que yo soy mejor que tú, esta iglesia no podría funcionar sin mí, etc. Eso es completamente incorrecto. Dios no quiere eso. Y por eso Dios a veces permite que la aflicción, la humillación venga a un hijo de Dios, a una hija de Dios, para quitarle eso, porque a Dios no le agrada. Recuerda el texto otra vez que dice, ¿verdad? Que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así pues, cuando dice acá, en el verso 11, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Por supuesto que si usted en su lucha que tiene, en su pugna interior que tiene entre la carne y el espíritu, y necesita del Señor para que se le quite el orgullo, para que sea humilde. Usted mismo no puede hacer eso. Mucho menos usted puede hacer que alguien deje el orgullo, la soberbia y que se humille. Dios está diciendo solamente Él puede hacer eso. Él es el que resiste a los soberbios. Él es el único capaz de enseñarnos la humildad. Él mismo es humilde. Nuestro Dios, lleno de majestad, de riqueza, de poder, sentado en el trono, adorado por los ángeles, serafines, querubines y todo lo demás. Dios Hijo descendió del trono y vino y se humilló haciéndose hombre. Y dice la palabra de Dios que se hizo obediente hasta la muerte, obediente a Dios, obediente a su Padre hasta la muerte. Él completamente se vació de todo
y de ahí en adelante 100% dependía de su padre. Tanto era así que si no había comida, aunque él tuviera poder para hacerse su propia comida, como el diablo lo incitó para que lo hiciera, él no hacía esas cosas, pero más bien dependía de su padre. En Mateo 4, Lucas 4 dice que cuando él salió victorioso con esa tentación, vinieron ángeles del cielo y le servían, le administraban, le trajeron comida, le trajeron bebida, le trajeron todo. Hermanos, qué humilde fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso Él nos dice en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí, los que estáis trabajados, los que estéis cargados, y yo os haré descansar. Amén. Aprended de mí, que soy manso. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Claro que sí, aprendemos de nuestro Creador y nuestro Salvador acerca de la humildad. ¿Podemos hacer eso nosotros con alguien más? Claro que no. Solo el Señor tiene esa capacidad para hacerlo con nosotros mismos y con los demás. Amén. Así pues, por eso David dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sí, el último pasaje que vamos a leer de Job está en el capítulo 41, versos 1 al 5. 41 del verso 1 al 5 dice, entre las 70 o más preguntas que Dios hace aquí, dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo y con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices? ¿Horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Qué preguntas, verdad? Este animal, Leviatán, parece que es un monstruo marino. Quizá ya no tenemos en el mar, en los océanos, semejante fiera, porque si no ya alguien nos hubiera dicho, ¿verdad? Acerca de este animal que haya sido visto. Pero lo que está diciendo es, pues, que no es posible. Es tan inmenso, es tan poderoso, es tan fiero que no tiene dominio. Pero le está diciendo a él, ¿puedes tú con tu inteligencia ser capaz de tener dominio de este animal? Claro que no. Claro que no. La respuesta de él es negativa y por eso es que él se queda mudo, se queda sin hablar, sin responder a estas preguntas. Y estas preguntas son diseñadas otra vez para que tanto Job como sus amigos que están ahí, el público que posiblemente está ahí también siendo enseñado con estas preguntas de Dios, y usted y yo y todos nosotros. Es Dios preguntando, yo he hecho este animal, tanto el Behemoth como el Leviatán, que son indomables, criaturas superpoderosas, pero yo las hice y yo les
ordeno. Ellas se sujetan a mí. Yo les doy orden. Cómo moverse, cómo desarrollarse. Y son indomables para ustedes, pero son domables para mí, ¿verdad? Y es como Dios enseñándonos y diciéndonos que si estos animales fieros se sujetan a su Creador, nosotros, que se supone que somos más inteligentes que los animales, superiores a los animales, que tenemos raciocinio, que tenemos discernimiento, que tenemos habilidad de humillarnos delante de Dios, ¿cuánto más debemos responder positivamente al dominio de nuestro Creador y dejar que Él haga con nuestras vidas como Él le plazca? Amén. Estos versículos, pues, nos enseñan que ese es el reto que tenemos nosotros como hijos de Dios. Amén. Me gustaría leer un poco así aquí sobre la palabra final de la revista trimestral que dice: el mensaje de Dios tiene que ver con la perspectiva divina. El mensaje de Dios cambió la perspectiva de Job con relación a sus problemas, lo cual le llevó al arrepentimiento. Job sabía que no había un pecado específico el cual trajera ese sufrimiento a su vida, pero también se daba cuenta de que, como toda la gente en todos los lugares, era un pecador que necesitaba de la misericordia y gracia de Dios. Amén. En los capítulos más adelante vamos a mirar, sí, que Él expresa delante de Dios su humillación, su arrepentimiento, y quedó completamente satisfecho con todas estas preguntas que Dios le hizo, ¿verdad? Debemos siempre tener en mente esta simple verdad de que para el Hijo de Dios todo problema, grande o pequeño, tiene una fecha de caducidad. Hay un momento en que eso va a acabar. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice que no hay prueba, no hay tentación que no sea humana, ¿verdad? Como que digamos, esto es más allá de lo que yo puedo soportar, esto es demasiado excesivo para mí. Este Señor, no hay ninguna. Todas, las suyas, las mías, las de los demás, ese es humano. Y Dios tiene medida la prueba, tiene medida la angustia, tiene medida cualquier dificultad que Dios permita que le venga a usted o a mí. Y dice nuestro texto que Dios es fiel y que no dejará ser tentado, no dejará ser probado a ningún hijo de Dios, dice, con más de lo que pueda sobrellevar. Antes bien dará junto con la prueba la salida para que podáis soportar. Hermanos, eso es precioso. Dios tiene el termómetro de la temperatura para, si ya está muy caliente, entonces bajarle un poquito, refrescarla para que no nos consuma, para que no nos derrita, ¿verdad? Gracias al Señor por eso. Y eso es lo que aprendió Job también. Y tal fue el premio, la recompensa por la fidelidad, por la perseverancia de este hombre con su Dios, que vamos a ver en la próxima lección cómo Dios lo premió abundantemente. Que así sea con cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Adelante con Cristo.